Mis estimados, nuevamente les agradezco la oportunidad de estar con nosotros. Gracias por esta oportunidad que nos dan de estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Cuando usted estudia todo el contexto bíblico, podrá comprender que no solamente en esta tierra nos llenamos de conocimiento y aprendizaje, sino que en el cielo también seguiremos aprendiendo. Por eso es importante el fomento de los hábitos de estudio. Cuando normalmente llegamos a un lugar en el que se vive diferente, se habla diferente, se actúa diferente, muchos de nosotros decimos renuncio. Algunos otros tratamos de encajar, pero nuestros hábitos también guían nuestro estilo de vida. Por eso quisiera decirles, si en el cielo vamos a seguir aprendiendo, cuán importante es habituarnos en el estudio, en la seriedad de la meditación de la palabra de nuestro Dios. Por eso esta noche les agradezco y también les felicito por brindarse estos minutos para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es clara y dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero hay un día en el que quiero pasar tiempo especial, nos dice Dios, para meditar, aprender, compaginar juntos y tener un crecimiento espiritual. Y es por eso que esta noche quiero leerle 1 de Juan capítulo 5, verso 7, que dice de la siguiente manera: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Muchas veces nos hemos preguntado quién es Dios, cómo es Dios, y entonces de este modo nosotros podemos vislumbrar ahora 1 de Juan, que dice: oye, mira, los 3 son uno y están en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora bien, valdría la pena preguntarse, ¿cómo es que cada uno de ellos trabaja? ¿Cuál es su función? ¿Por qué están con nosotros? ¿De qué manera yo puedo acceder a ellos? Y por eso esta noche, de manera muy express, quiero mencionarle. El libro de Mateo menciona la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, Jesús le enseña a los discípulos, ellos le piden: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces les enseña que el Padre es nuestro sustentador. Es decir, al Padre oramos y al Padre le pedimos. Quien nos brinda es el Padre. Juan 14 aumenta esta descripción y dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Prácticamente cuando usted ora, por eso es que muchos ha escuchado, quizá nos ha escuchado orar y pedir las cosas en el nombre de Jesús. Lo pedimos al Padre, pero lo pedimos a través de Jesús. ¿Por qué, mis estimados? Porque usted y yo, por más bien que nos portemos, por más que nos esforcemos en ser buenos, no somos dignos de poder llegar directamente al Padre. Quien llega al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, es al Padre a quien nosotros le pedimos, pero es a través de Él que podemos llegar hasta el trono. Muchas veces quisiéramos que nuestra mamá, nuestro papá, algún amigo, algún conocido, quizá Pedro o Juan, pudiesen ayudarnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no hay ningún otro nombre en quien podemos hallar ayuda y salvación. Es a través de Jesús. Por eso le diría, siéntase feliz. Si usted necesita algo directamente con el Padre, tenemos una ayuda que está directa y es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el ser humano pierde de vista este aspecto y empieza a pedir ayuda por otros lados, segmentos, y por eso vienen errores, vienen chascos, vienen equivocaciones, pero la palabra de Dios es precisa y Jesús lo dijo en Juan 14, mira, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, de ese modo lo vas a tener. Mis estimados, un intercesor tenemos, un sustentador que es el Padre y un intercesor que es Jesús. Marcos 4:41 aumenta un poco más. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Verbo. Pero en el verso 41 dice que algunos discípulos se preguntaban incluso: oye, ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Ellos también tenían la duda: ¿quién es Jesús? Otros creían en los evangelios, dice que era Elías reencarnado. Pero en Lucas 9, por ejemplo, Jesús le pregunta directamente un día a sus discípulos: oigan, la gente se pregunta mucho, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro le responde y le dice: tú eres el Cristo. Mis estimados, ¿quién es Jesús?
En un tema posterior daremos detalle quién es el Padre, quién es Jesús, pero en preámbulo le menciono esto muy general. Y debo recordarle entonces que Jesús es nuestro Salvador. Cuando Él murió en la cruz, pagó por nuestro rescate. Como paréntesis y como tarea le dejaría: si Él es nuestro Salvador, Él es nuestro rescatista, y Él mismo instruyó que solamente Él, o en el nombre de Él, perdón, podemos llegar ante el Padre, no nos olvidemos de este segmento para no andar pidiendo en otros lugares. De este modo podemos acceder y no es necesario recurrir a más personas, a más personajes del pasado ni amuletos. Tenemos un pase directo. Sin embargo, mis estimados, esta noche quiero dejar un mensaje un poquito más explícito y directo. Bueno, el Padre es mi sustentador, Jesús es mi Salvador, y entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a meditar en este aspecto. Juan capítulo 16, verso 7 dice: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús da entonces una definición en el lenguaje castellano: consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Pero si nos vamos al original en el cual fue escrito este verso, el sinónimo o el objetivo de esta palabra se basa en exhortar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es aquel que nos exhorta a usted y a mí. Otra traducción literal del original dice que es quien está al lado de. En pocas palabras, mis estimados, el Padre está en el trono. Jesús es quien intercede por usted, por mí, pero el Espíritu Santo es quien está al lado de nosotros. En algún momento, cuando usted se siente mal, literalmente vamos a decirlo así, y pide ayuda a Dios, es quien nos da consuelo en esos momentos difíciles. Pero al mismo tiempo, es quien nos exhorta y nos dice: oye, tienes que ponerte abusado en esto y tienes que caminar por allí y por allí no. Y es quien siempre está al lado de nosotros. Quiero ampliarlo en el verso 8 un poquito más. Dice el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Mis estimados, en este aspecto, el Espíritu Santo iba a venir en las palabras de Jesús cuando Él ascendiera. Si hacemos cuentas, Jesús ascendió cerca del año 0, para hacer un poquito o generalmente marcar un punto. Pero mis estimados, al venir, entonces usted y yo podemos tener la certeza que viviendo 2000 años después de, seguro está con nosotros. Pero ¿de qué me tiene que convencer? Vuelvo a repetir: de pecado, justicia y de juicio. ¿Convencer? Es decir, mis estimados, el Espíritu Santo es quien demuestra la culpabilidad. Nos ayuda a entender lo que es bueno y lo que es mal. No nos agrada, mis estimados, pero pone en evidencia las cosas y al mismo tiempo nos reprende. Esto es de manera general. ¿Por qué? Realmente no nos podemos convencer unos a otros en este mundo de que estamos haciendo mal. Tal es así que ahora nos atrevemos a creer en la teoría de la relatividad. Todo es relativo, la verdad es relativa, el error es relativo, depende de qué punto de vista lo veas. No, mis estimados. Gracias a Dios, la Biblia, a través del Espíritu Santo, nos dice puntualmente qué es lo que estamos haciendo mal, aunque no nos guste que nos lo diga. Usted y yo difícilmente nos vamos a convencer. Yo le diría: oiga, es malo comer galletas. Y usted va a decir tal vez: me gustan y además no como muchas. Tal vez usted me va a decir: oye,
No debes desvelarte. Yo podría decir, es que yo trabajo mejor de noche y cada quien podría empezar a tener sus ideas. Esto es a manera general y ejemplificativo. Sin embargo, cuando vienen aspectos bíblicos, por eso es que hoy en día tenemos más de 3,000 denominaciones en México y solo una Biblia. Y si vamos a cada una de estas denominaciones, todas dicen tener la verdad. Y entonces empezamos una trifulca de quién tiene la verdad y que una es sí y que otra es no y que esto es real y que eso no y que es para el pasado y para el presente y para el futuro. Y como seres humanos empezamos a hacer una ensalada del error y la verdad. Esta noche el verso 8 nos dice, mira, el Espíritu Santo es el que te va a convencer. Tú vas a poder sacar tus propias hipótesis e ideas, pero es el Espíritu Santo el que te va a decir qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que debemos hacer bien. En pocas palabras, a muchos de nosotros, dice el fragmento siguiente, nos va a convencer de pecado. Es decir, nos va a decir cuáles son nuestros errores y nuestros pecados. Yo sé que ni a usted ni a mí nos agrada que nos diga nuestros errores, mucho menos que nos diga nuestros pecados. Dios en su infinita misericordia permite que sea el Espíritu Santo quien nos convenza de esos errores. Porque como humanos pelearíamos unos con otros y diríamos, es que eso no es tan malo, es que eso es malo, es que esto es bueno. Incluso hoy en día hemos llegado a esa etapa antediluviana de Sodoma y Gomorra, donde a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Pero gracias a Dios es el Espíritu Santo el que viene y nos convence, oye, esto es pecado. No es que te guste o no te guste, esto es pecado. Y entonces, mis estimados, cuando dejamos avanzar al Espíritu Santo en la transformación de nuestra vida, dice el verso 8 que también nos convence de justicia. Nos estimula para ver la justicia de Cristo. Usted y yo no podemos negar que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Y algunos hemos dicho que nos atrevemos a tomar justicia por nuestra propia mano. Y creyendo que lo hacemos correctamente, lo justificamos. Sin embargo, mis estimados, quisiera preguntar esta noche, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Es decir, el Espíritu Santo nos estimula a esa justicia de Cristo, a no defender las injusticias y a ser justos, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista espiritualmente hablando. Es decir, nos va a mostrar cuál es la verdadera rectitud, porque volvería a repetir, algunos de nosotros decimos, es que esto es injusto, pero aquello es justo. Mis estimados, el Espíritu Santo es quien nos guía a esa justicia, nos muestra cuál es la justicia de Cristo y de ese modo nos invita a seguirla. Y finalmente el verso 8 termina diciendo que también nos convence de juicio, es decir, nos advierte de las consecuencias que podría tener nuestro mal actuar. Y es que muchas veces creemos que podemos ser fuertes e invencibles y no entendemos que detrás de todo lo que hacemos siempre hay una consecuencia. Afortunadamente el Espíritu Santo viene y nos habla para prevenir esas consecuencias negativas. Y aunque muchos de nosotros no debiéramos seguir las enseñanzas de Cristo por miedo, el contexto bíblico nos dice que el miedo es un instrumento poderoso que aún el Espíritu Santo usa para despertar nuestras mentes que ya han sido entenebrecidas por el pecado. Y es que nos alejamos cada día de Dios, que a veces ya tomamos lo malo como bueno. Y hasta que llega un momento de temor, es como volvemos a reaccionar. No es que el Espíritu Santo nos lleve al miedo. Puede utilizar ese temor para sacudir nuestro corazón entenebrecido. Por eso, mis estimados, debemos entender cuán importante es la labor del Espíritu Santo y cuán necesario es dejarlo trabajar en nuestro ser. Juan 14:26, unos versos antes de lo que leíamos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús lo estaba mencionando, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis estimados,
Hoy podríamos tomar la Biblia y leer el mismo versículo y cada quien sacar su propia hipótesis, cada quien sacar su propia idea y creer su propia verdad. Pero Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo es el que enseña, y en el contexto bíblico y natural en el que fue escrito, nos dice que nuestro estado mental está entorpecido. Muchas veces es por la edad. En algunas otras ocasiones es por nuestra decadencia moral. Vamos aceptando lo malo y entonces nuestra mentalidad se corrompe. Algunos nos alejamos de Dios. Y entonces es importantísimo que el Espíritu Santo sea el que venga y nos enseñe, pero únicamente le enseñará a aquel que esté dispuesto a ser instruido. Yo le diría esta noche, a veces leemos y no entendemos. Eso le pasó al etíope. Cuando esto suceda, importantísimo y necesario no estudiar la palabra de Dios sin pedir la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, mire, Él es quien les va a enseñar. Y mis estimados, termina diciendo el verso, y recordará todo lo que os he dicho, dijo Jesús. En los momentos difíciles, los discípulos fueron llevados ante tribunales. Algunos de ellos estaban ante sentencias de muerte. Y entonces la Escritura nos muestra que fue el Espíritu Santo quien les recordó grandes promesas para no desfallecer. En algunos otros puso palabras e ideas en su mente que fueran apropiadas para poder responder y no solamente salvar su vida en ese momento, sino para testificar ante más personas. En pocas palabras, mis estimados, el Espíritu Santo nos hace recordar lo que en algún momento hemos aprendido, estudiado o meditado, y pondrá en nosotros esas palabras para poder defendernos. Y mis estimados, finalmente Efesios 3:16 termina diciendo, por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Quiero decirle, mis estimados, que el Espíritu Santo, a través de Dios, pone recursos ilimitados para la humanidad. Todo lo que pidamos, dice la Escritura, puede ser dado si creemos que Dios nos lo dará. Pero volvería a repetir, nuestro estado decadente limita esas riquezas de Dios. Si usted tiene necesidades, el Espíritu Santo quien puede venir con esas gloriosas riquezas. Pero necesitamos dejar que Él viva con nosotros, en nosotros, cada momento. Y al hablar de la fortaleza, porque es lo último que dice el verso, fortaleza en lo íntimo de vuestro ser. A quienes nos gusta salir a caminar, muchas veces el cuerpo se cansa y dice ya no puedo. Cuando subimos una montaña, las piernas dicen ya no. No solamente es una fortaleza física, porque sí lo da. Habla de una fortaleza que va más allá, y si de todo lo que hemos dialogado usted no se acuerda de todo, grabe esta última parte. El Espíritu Santo es la fortaleza que nos es brindada para que podamos crecer espiritualmente. Es decir, si yo no tengo al Espíritu Santo, yo no podré crecer espiritualmente. Y es aquí donde nosotros debemos entender que muchos cristianos, buenos profesos, fracasan en la vida espiritual. Porque creemos que podemos con nuestra fuerza humana y nos olvidamos de esta dependencia y perseverancia espiritual junto al Espíritu Santo. Con esto, mis estimados, quiero hacer una invitación. Debemos permitir que el Espíritu Santo sea parte de nuestro diario vivir. Que el Espíritu Santo sea quien moldee nuestro carácter y quien nos convenza. La necedad humana siempre está presente y lo estará mientras Jesús no vuelva. Pero como leíamos la traducción, el Espíritu Santo está cerca de. Está cerca de usted, está cerca de mí, está cerca de nuestra familia, de nuestros amigos. No solo eso, sino que está dispuesto también a ayudarnos. Por eso, mis estimados, esta noche quisiera terminar invitándole para que le dejemos trabajar en nuestro corazón. Cuando usted estudie la palabra de Dios, invítelo para que nos pueda enseñar y podamos entender. Cuando usted esté en sus actividades y el Espíritu Santo le llame y le diga, ese no es el camino correcto, atendamos ese llamado. Cuando el Espíritu Santo nos diga, el camino correcto que debes seguir es por aquí, no hagamos oídos sordos. Porque, mis estimados,
A medida que la segunda venida de Jesús se aproxima, el Espíritu Santo se está retirando de nuestra tierra. Y si nosotros no nos dejamos moldear ahora por Él, difícilmente lo haremos en el mañana. Así que esta noche le invitamos, le agradecemos y le exhortamos también para vivir cada día guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.